qué lindo el saber que Dios hace milagros y cómo nos alienta el escuchar que uno, otro u otro van diciendo, sí, encuentro la sanidad. Tal vez no lo halles en forma inmediata, pero cuando vos comprobás el milagro, la sanidad, por favor, comentalo en secretaría. Nos interesa, queremos tener cada tantos días en los que escuchamos testimonios. El escuchar testimonios nos alienta y nos hace saber que lo que predicamos es lo correcto, pero no solamente esto. Vos podés ser sano, pero tengo una mala noticia para darte. Tarde o temprano te vas a morir. Qué bajón, ¿no? Qué mala onda este pastor. Es así, no tenemos solo que aprender a vivir, tenemos que aprender a morir porque la eternidad es lo que vale. Entonces, hay personas que sí, que además de tener sus padecimientos, si hoy pierden la vida, perdieron la eternidad también, y esas personas necesitan oír a Cristo. Entonces, cuando vos recibís un milagro de Dios, publicalo, dalo a conocer. Esto va a alentar a que aquel que tiene un amigo, una amiga que no está bien, lo invite y reciba un milagro de Dios, pero reciba también la salvación. Y de esta manera estamos cumpliendo con la gran comisión. Ahora, también está la otra, ¿no? Por ahí vos decís, y conmigo se cumple el Salmo 91 al revés. ¿Cómo es esto? El Salmo, que harán mil a tu lado, 10.000 bendiciones a tu otro lado, más a ti no llegarán las bendiciones. Es decir, dicen, me parece que, no sé, como que Dios me ignora, que siempre la bendición viene para otro, el milagro llega para otro, pero en mí no. ¿Por qué? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me escucha? Bueno, un planteo parecido han hecho David e Isaías. Leamos el Salmo 35, versículo 23, que dice, muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Isaías en el capítulo 51, versículos 9 al 15 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Acá cuando leen Rahab, no está refiriéndose a aquella ramera que había hecho pasar a los espías de Israel a Jericó, sino que el nombre de ella hace referencia a una serpiente mitológica que se consideraba voraz y con la que se comparaba a Egipto. Entonces Rahab acá tiene mucho que ver con Egipto, como diciendo, ¿no eres tú el que cortó a Egipto y el que hirió al dragón, también otro tipo de animal mitológico, bestia, al que todo el mundo tenía miedo? ¿No eres tú el que secó el mar, y sigue hablando de Egipto, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la cárcel o mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así que en ambas porciones que hemos leído, hace referencia a este imperativo, esta oración imperativa, diciéndole al Señor, despierta. Tanto en el Salmo como en Isaías se utilizan palabras distintas que son sinónimos y que se traducen como justamente despertar, que significa salir del sueño, salir de la letargia. ¿Y por qué plantea eso? Porque en estas dos porciones se está haciendo referencia a
un Dios que parece inactivo y se le reclama que de una vez por todas empiece a actuar. ¿Por qué? Porque una de las características del que duerme es que no escucha. ¿Cuántos tienen sueño pesado? A ver, levanten la mano. Bien, bien. Algunos no levantaron la mano porque ya están en sueño pesado. Están ahí diciendo todo que sí, todo bien. Bien, yo soy de sueño pesado. Hace unas semanas atrás estaba durmiendo plácidamente, suena el despertador, me levanto, abro la ducha y me meto con fe bajo la ducha cuando compruebo que el agua salía helada. Me desperté de golpe, Así que salí envuelto en la toalla, me voy directo al calefón y no prendía. Ya estaba empezando a tener pensamientos inquietantes, ¿no? Así que me voy a la hornalla de la cocina, prendo, y me vino el pensamiento feo y malo que no quería tener. Se afanaron el medidor. Así que me emponché como pude, salí a la calle y vi que el medidor estaba, pero faltaba el cañito de bronce ese que une el medidor. Y bueno, los muchachos lo querían vender. Así que bueno, lo tomé. Una cosa, algo es algo, ¿no? El medidor por lo menos estaba. Así que le dije a Silvia todo. Y Silvia me dice, me pareció que sentí un golpe. Pero como estaba dormida, no reaccioné. Así que cuando uno duerme, escucha poco y nada. En ambos casos, tanto David como el profeta Isaías tenían la sensación que Dios no los estaba escuchando, que Dios no les prestaba atención, como que estaba durmiendo. Algo parecido a lo que los discípulos observaron en Jesús en la barca, ¿no? Una inactividad. Y esto hace que uno se sienta solo. David por un lado, Isaías por el otro, se sentían solos. Cuando parece que nadie te escucha, la soledad te invade. La pregunta ¿es verdad que Dios no nos escucha? ¿O que por lo menos a veces Dios no nos escucha? Bueno, tengo una buena noticia para todos aquellos que creen que a veces Dios no los escucha. Dios siempre nos escucha. Gracias por esos 2 o 3 amén. Quiero que lo digas bien fuerte a la cuenta de 3. Dios siempre nos escucha. 1, 2, no, amén, no. Despiértense, avance cristiano. A ver. Salió pésimo el ensayo, ¿no? Dios me escucha. Quiero que digas esto, A ver, otra vez. Ahora sí salió bien el ensayo. 1, 2, 3, fuerte. Ven, Señor Jesús, llévatelo. 1, 2, 3. Dios nos escucha o me escucha. Bien. Bueno, menos mal que varios de ustedes no están en el coro, sino va a ser la última presentación esa. Bien, Dios nos escucha siempre, sí. Más allá de que vos querés decir amén o que Dios me escucha o Dios nos escucha siempre. Por ejemplo, esto lo dijo el ciego que había sido sanado y que fue interpelado por los religiosos. En Juan capítulo 9, versículo 31, el ciego dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque decían que Jesús era un pecador. Entonces el ciego dice, no es así, porque sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que el ciego la tenía bien clara y les plantea a los religiosos lo que los religiosos sabían muy bien. Sabemos, damos por sentado, Dios escucha a los que le temen. A los pecadores no, pero a los que le temen, los que tienen disposición. Algo parecido ocurre en el Antiguo Testamento, cuando Daniel por 3 semanas estaba orando y parecía que Dios no lo escuchaba, porque había silencio de radio. Parecía que Dios estaba inactivo, parecía que Dios estaba durmiendo. Pero en el capítulo 10, versículo 12, el Señor envía un ángel a Daniel
y le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Fueron oídas tus palabras desde el primer día que clamaste disponiendo tu corazón. Así que Dios escucha siempre. Claro, vos podrás decir, pero al pecador no. Y capaz que yo no estoy en buenas condiciones. Capaz que mi vida, hoy no busqué tanto a Dios y tuve una semana en la que no estuve tan santificado como debería estar. No me comporté como debía comportarme. Sin embargo, aún en ese caso que vos tengas esta sospecha que te trae nubarrones en tu comunicación con Dios, repetís algo siempre cada vez que terminás de orar. A ver, ¿qué solés decir después de orar? Amén. ¿Y antes de amén? A ver, ¿te persignás? No. Cambio y fuera. Se acabó. Terminé. Bendice los alimentos. ¿Qué decís antes del amén? En el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir orar en el nombre de Jesús? En primer lugar, no significa que se usa el nombre de Jesús como contraseña. Contraseña, password, nombre de Jesús, muy bien, habilitado, logueado. No. Sino que decir algo en el nombre de Jesús significa aceptar las condiciones de Jesús, hacerlo bajo el protocolo de Jesús, bajo el pensamiento, la voluntad de Jesús, la intercesión de Jesús. Es decir en síntesis, o sea, uno al decir en el nombre de Jesús al final de la oración, está sintetizando lo siguiente. Primero, soy un pecador y no merezco absolutamente nada de Dios. Ni tendría que estar orando porque no me escucharía. Empezamos mal, ¿no? Pero acepto la gracia de Dios, que es por medio de Jesucristo. ¿Cómo es esto de la gracia de Dios por medio de Jesucristo? Porque Él pagó por mis pecados y se presentó ante Dios el Padre mostrando la sangre de víctima sacrificada en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí día y noche. Por lo tanto, cuando yo me comunico con el Padre, lo hago en nombre, bajo la recomendación, bajo los méritos, bajo la paga de Jesús en la cruz, lo cual hace que el Padre escuche todas nuestras oraciones. Así que cuando vos decís en el nombre de Jesús, venís con mucha palanca. Cuando usás el nombre de Jesús en tu oración, estás diciendo, yo no merecería nada, pero la gracia de Jesús pagó para que yo pueda disfrutar esta libre comunión con el Padre Celestial. Por lo tanto, sabemos que Dios siempre nos escucha. Entonces, si el no ser escuchados es una sensación que nos hace parecer que Dios está durmiendo, entonces tengo que descartar esa idea de que tal vez Dios no me escucha. Muy bien, Dios me escucha, pero a veces entonces no me responde. Y ahí puede ocurrir que enfrentemos épocas en las que nos parece que Dios no nos responde. Vamos a ver por lo menos unas 4 posibilidades para entender por qué no encontramos la respuesta de Dios que estamos esperando acerca de lo que necesitamos o pedimos. Y una de las situaciones que hace que no nos responda Dios es que no lo escuchamos. No es que no nos responde, sino que no lo estamos escuchando. La respuesta de Dios está, pero nosotros no estamos afinando el oído. Lo primero para entender esto es que a veces nosotros creemos que la respuesta de Dios viene a través de acciones.
quiero que Dios haga algo determinado y si no lo hace, lo considero que no me respondió. Y esto me vuelve muy automático. Pido y Él actúa como si fuera un esclavo y no hay posibilidad de comunicación, de intercambio. Te cuento, tengo un perro, se llama Otto, perdónenme a los Otto que están ahí. Se llama Otto, a veces le pondría Satanás al perro este, por los estragos que hace, pero en algunas cosas me hace caso, ¿no? Así que cuando empieza a saltar le digo, sentado. Y el perro ahí se queda sentado. Maravilloso. Algunas veces. El perro obedece con acciones. Le doy una orden, le hago un pedido, responde con una acción porque es un animal. Ahora, si un día yo te cuento que le digo al perro sentado y el perro dice, ¿no me lo podrías pedir un poco más tarde porque el piso está frío? Ya sabes a quién tengo que visitar. Algo no está funcionando bien en mi cabeza porque los animales responden con acción. Las máquinas responden con acción, pero las personas responden con palabra. ¿Y cuántas ocasiones en nuestras oraciones a Dios estamos esperando que actúe como una cosa y no como una persona? Me concentro en lo que Dios va a hacer y no me preocupo acerca de lo que Dios tiene para decirme acerca de lo que yo le pido que haga. Y esto entonces me hace enfocarme en un canal distinto a través del cual Dios quiere hablarme. ¿En qué puede consistir la respuesta de Dios? Dios suele hablar mucho a nuestro corazón, pero de diferentes maneras. A veces nos va a decir, esperá. Y si yo no escucho el esperá de Dios, esperá el tiempo, esperá la condición, es muy probable que me quede desalentado diciendo, Dios no me respondió porque yo quería que aquí y ahora Él me responda. A veces me va a decir, llega, a veces me va a decir sí, otras veces me va a decir no, a veces me va a decir lo tengo que hacer de otra manera, otras veces simplemente me va a dar paz y aunque no entienda nada de nada y no tenga una respuesta clara, empiezo a sentir un gozo porque estoy dándome cuenta que Dios está trabajando en el asunto para hacer algo maravilloso. Pero ¿qué pasa? Tengo que prestar atención a lo que Dios dice. Nos concentramos demasiado en la acción de Dios y nos olvidamos de su palabra. No lo escuchamos porque estamos llenos de ruidos. Y vos dirás, ¿qué ruidos? Y a veces los ruidos de otras cosas. Tengo un momento libre en el que podría ponerme a tono con Dios, hablar con Él, pero es la hora de los 8 escalones. Es bárbaro el programa, me encanta. Pero ¿qué pesa más? ¿La respuesta del que va a ganar los millones? ¿O lo que Dios tiene para decirte? ¿Tomás tiempo en oración? A veces escuchamos los ruidos de nuestra ansiedad, que se hace películas de terror acerca de lo que estamos pidiéndole al Señor. Y esos ruidos nos distraen. ¿Alguna vez tuviste que hablar algo serio con alguna persona? En una oportunidad con unos consiervos decidimos reunirnos en un lugar para charlar sobre cierto asunto y compartir una comida, pero tenían la música todo lo que da. Así que estábamos parecía que estábamos peleándonos porque nos gritábamos y encima entendíamos mal. Cuando vos querés tener una charla seria, vos te apartás, vas a un lugar donde tenés las mínimas distracciones. Esto es buscar a Dios. Cuando se habla de ayuno y oración, a veces creemos que simplemente es orar 3 minutos y estar a dieta todo el día. Eso no es el ayuno que Dios espera. El ayuno y la oración que Dios espera es apartar el tiempo donde no hay lugar para otra cosa que no sea leer la palabra, meditar en la palabra, hablar con Dios, meditar en el Señor y pasar en silencio tiempo con Él hasta que Él hable a nuestros corazones. ¿Cuánto hace que no tomás ese tiempo? No te estoy diciendo tomar
10, 20, 30, 24 horas. No, ese tiempo lo pones vos, pero necesitas tiempo de calidad con Dios, en el que tu oración no sea un monólogo, sino que tu oración sea también un tiempo de meditación a través del cual Dios te está hablando. Así que tenés que aprender a buscar a Dios, tenés que aprender a orar, tenés que aprender a leer la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Tenés que estar preparado y aprender a meditar en la palabra y meditar acerca de lo que hablas con Dios, estar atento, congregarte, porque Dios te va a hablar en el culto. Pero no solamente esto, practicar la comunión de los santos, porque Dios te va a hablar a través de los santos. Necesitas entonces saber que a veces no escasea la respuesta de Dios, sino que no lo estás escuchando. ¿Por qué? No es que Dios no te escucha, no es que Dios no te responde, es que hay demasiados ruidos en tu vida y no tomas tiempo para conectarte con Él. Otras veces la respuesta no llega porque no estamos preparados para esa respuesta. La respuesta llega en el momento de Dios y la respuesta llega a la manera de Dios. Necesitamos estar sintonizados y sincronizados con Dios. Cuando Daniel estaba orando durante esas 3 semanas con un total silencio de parte de Dios, luego de esas 3 semanas aparece el Señor y le dice desde el primer día, oí, pero tenía que luchar con el príncipe de Persia y después tengo que luchar con el príncipe de Grecia. Estaba hablando justamente de que antes de responderle tenía que poner en orden muchísimas cosas. Nosotros somos tan impacientes que nos encantaría que Dios hiciera las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto, como preferimos, y nos olvidamos que a veces no estamos en condiciones de escucharlo a Dios. A veces nuestro ánimo no es el mejor, nuestra disposición no es la mejor. Y Dios, antes de dar la respuesta que estamos esperando, necesita trabajar y arar la tierra. ¿Cuántos necesitan que Dios siga arando en sus corazones? Yo necesito que Dios ara en mi corazón. Necesito que Dios trabaje para que la semilla de palabra que Él planta pueda germinar debidamente y no estar con un terreno duro que no puede escuchar la palabra de Dios. En ocasiones la mejor manera de prepararnos para recibir al Señor es a través de un quebrantamiento. Es decir, ¿cómo es esto? Tenemos nuestras vidas tan bien armadas, tengo piloto automático, puedo hacer de todo sin alterarme, y resulta que con esa estructura bien armada donde yo condiciono los tiempos de Dios, las maneras de Dios, el código en el que quiero que Dios me hable, y esto me transforma en algo hermético, impermeable. ¿Y cómo logro que Dios trabaje en mi vida? ¿Cómo logro que penetre Dios en mi vida? A veces es necesario un quebrantamiento. El profeta Isaías, que en cierta ocasión le dijo al Señor, despiértate, Señor, me parece que estás inactivo. Estaba bajo el rey Usías, estaba fenómeno, estaba muy bien, era un profeta profesional, hacía las cosas todo maravillosamente, pero Dios quería usarlo en cosas superiores, pero no estaba preparado. Tuvo que morir el rey en el que él se apoyaba. Tuvo que morir aquel en quien él podía poner piloto automático, y cuando de pronto el bastón en el que se apoyaba, aquello en lo que él se sentía cubierto, desaparece, se empieza a enfrentar, se ve vulnerable, y ahí es cuando Dios le muestra su gloria, y cuando ve la gloria de Dios y ve su propia incapacidad, es cuando escucha que el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? Y él le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ahí empezó a ver cosas tremendas que no se imaginaba. También puede ocurrir que la respuesta no llega porque la estamos buscando en el lugar equivocado. En Lucas, el capítulo 24, versículo 5, las mujeres el tercer día van a ver a Jesús en la tumba. Ya habían escuchado que al tercer día resucitaría. Varias veces el Señor había dicho, no les daré otra señal que la del profeta Jonás. Hasta los
magistrados sabían que Jesús había hablado de su resurrección y por eso redoblaron la guardia alrededor de la tumba, diciendo, no vaya a ser que los discípulos, hablando de la resurrección, de este mito, roben el cadáver. Así que pasó el viernes en el que el Señor murió, estuvo todo el sábado, día inactivo, día de reposo, el Shabbat. Llega el domingo y las mujeres temprano van a ver el cuerpo del Señor. Y ahí se encuentran con un par de ángeles que les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras palabras, si Jesús resucitó, no lo busques en el cementerio. ¿Entendés lo que te quiero decir? No busques a un vivo en el cementerio. ¿Qué es buscar en el lugar equivocado? A veces esperar otra respuesta. Había uno que estaba ya en edad de ponerse de novio y iban pasando los meses y no pasaba nada, ¿no? Viste que de vez en cuando pasa eso, ¿no? Pero ¿qué era lo que ocurría? Señor, haz tu voluntad. Dame la que quieras, pero que sea María. Y Dios no la quería a María para su vida. A veces nosotros nos enfrascamos en lo que esperamos sin entender que la respuesta de Dios a veces puede ser absolutamente otra. Hay personas que esperan la respuesta de Dios a través de algún canal oficial. Señor, quiero que me hables a través de tu siervo. Y ahí te pones y lo saludás y te quedás 10 minutos más abrazándolo, a ver si apretándolo más larga alguna palabra. Y nada, nada, nada. Y el Señor hace 2 semanas que te viene hablando a través de tu suegra. Ah, mi suegra. A través de tu nene chiquitito te viene hablando. ¿Estás con esa sensibilidad o te pusiste exquisito ante la presencia de Dios? ¿Cómo puedo hacer para estar abierto a esa palabra que Dios tiene a través del canal que Él elige, con una virtud que tiene que ser propia de cada creyente? Humildad. A ver, repetila. Humildad. La única manera de ver a todos más arriba que vos es arrodillándote, tirándote al piso. Pero a veces conservamos nuestra altivez y seleccionamos los medios a través de los cuales queremos que Dios nos hable. Hoy no siento la presencia de Dios porque hay otro equipo de adoración. Hoy sí siento la presencia de Dios porque predica fulano. ¿Será así? Cuando uno se pone en el lugar equivocado y espera la respuesta a través del canal equivocado, seguí esperando que aparezca el programa, pero el programa aparece en el otro canal. Sé humilde. Aprende a recibir con sensibilidad del Señor. Y otra vez me remito al quebrantamiento. A veces necesitamos pasar por algún quebrantamiento en nuestra vida para aprender a volvernos permeables y a escuchar la palabra a través de quien menos imaginamos. Y por último, es probable que la respuesta no llegue porque el Señor está ejercitando nuestra fe. ¿Cómo me ejercito? ¿Cómo ejercito mi musculatura? A ver, por ahí escuché una mala palabra. Gimnasia, ejercicio físico, dieta, mentiras del diablo. Necesitas sacrificarte un poco, ¿no? Necesitas esforzarte. Y muchas veces nuestra fe se ejercita a través de los silencios de Dios.
de los momentos en los que parece que Jesús duerme. ¿De dónde viene la fe? A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos, ¿qué dice Pablo? La fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. A veces no la leemos y obviamente no vamos a escuchar a Dios. Yo quiero que Dios me hable directa y personalizadamente. No quiero leer la Biblia. Lo siento. No vas a comunicarte nunca, porque la fe se desarrolla en base a la palabra de Dios. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Es donde Dios habla una vez y para siempre. Por ejemplo, en la Biblia, el término promesa aparece más de un centenar de veces. Y después hay muchísimas promesas. Pero el término, la palabra promesa, aparece muchísimas veces y me puse a indagar un poquito acerca del término griego que se traduce como promesa y me pareció fantástico. Sé que lo había aprendido hacía muchísimo, pero se me había borrado de la mente. ¿Sabes cuál es la palabra griega para promesa? Epangelion. Epangelion, epangelia. Y vos dirás, bueno, qué bien, ¿y eso me hace ganar un puestito más en el cielo? No. Pero es una palabra compuesta. Epi, que significa sobre, angelion significa noticia, mensaje. De ahí viene la palabra ángel. Un ángel es un mensajero, es un angelos, un ángel. O sea que tenemos dos tipos de ángel, el angelos y Ángel Ortiz, ¿no? Pero, hablando del ángel bíblico, angelos es el mensajero y la palabra evangelio es la palabra griega euangelion, que significa eu es bueno, angelion es mensaje. Así que antes de escuchar el buen mensaje, la buena noticia, escuchás lo que está arriba de la noticia. Esto es una promesa. Una promesa es algo que se dice previo a un paréntesis, luego del cual vendrá la respuesta. Esto es una promesa. En la promesa se asegura que algo va a ocurrir en el futuro, pero tiene que pasar un paréntesis sin noticias. Para que el epangelion se transforme en evangelion, necesitas esperar, tener paciencia, desarrollar la fe, crecer en fe. Nos encantaría que Dios a cada rato nos hable como el GPS que vos tenés. Yo varias veces cuento esta historia del GPS porque para mí fue reveladora. A mí me encanta la tecnología. Disfruto, es mi perdición la tecnología, ¿no? Yo voy a un lugar de tecnología y ahí necesito que encadenen mi billetera. Pero un día, cuando me enteré que había salido el GPS y que ya estaba a la venta, me compré un GPS. Y lo usaba hasta para ir a la panadería. Ha llegado a su destino. Y por supuesto, cuando ya dejé de usarlo para jugar, lo puse en mi auto, el GPS, y me tocaba ir a un instituto bíblico. Así que yo, siempre guiado por el GPS, durante 3 meses tenía que ir a ese instituto y el GPS me guiaba. Un día, no sé qué pasó, estaba en plena General Paz buscando la salida a la que tenía que desviar para ese instituto y me encuentro con que el GPS larga un cartel sin señal. Así que empecé a pedirle al Señor, Señor, dame señal del cielo. Toca algunos satélites, Señor. No pasó nada. Y ahí me di cuenta que estaba perdido. ¿Por qué? Porque descansaba tanto en el doble a la derecha, vaya recto, gire la primera salida a la izquierda, recalculando, tonto, le dije para la derecha,
y todas las cosas, no aprendí el camino. A veces quisiéramos que el Espíritu Santo sea un GPS que a cada rato nos dice lo que tenemos que hacer y queremos que nos repita lo que en la palabra de Dios sabemos que tenemos que hacer. Esto le pasó a Balaam. Balaam estaba porfiando y quería que Dios expresamente le dijera lo que en la palabra de Dios estaba escrito, que no había maldición contra Israel. Pero cuando Balaam empezó a sentir una gran atracción por la recompensa que le daban, le preguntó una segunda vez a Dios a ver si le personalizaba la respuesta, porque su caso era muy especial. La misma historia en todos los que pecan, ¿no? Mi situación es muy especial, así que puedo tomarme una licencia. Señor, ¿qué tenés que decirme en forma particular? Y de pronto, silencio de satélite, sin señal. Y Balaam se dio cuenta por esto cuando el asna empezaba a apretarlo contra un lado y contra otro. Dios quiere que aprendas a desarrollar la fe, que aprendas el camino en medio de esos momentos que falta respuesta. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te está expresando que vos lo sabés muy bien y tenés que aprender a creerlo? A veces antes que llegue la respuesta necesitas paciencia para crecer en la fe. Isaías casi se parecía a los discípulos en la barca en medio de esa tormenta. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Diciendo, Señor, respóndeme, despiértate. Comienza a actuar como lo hiciste hace mucho tiempo. Hace tiempo que rescataste a tu pueblo de Egipto, a los redimidos. ¿Por qué ahora no nos redimís? Y Dios le dice, así como rescaté a Egipto, rescaté a tu pueblo de Egipto, así te voy a volver a rescatar en su momento. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué tenés miedo de cosas que dependen de mí y que yo las puedo manejar muy bien? Yo soy el creador eterno, no le tengas miedo a nada creado porque todo es pasajero. Una cosa tenés que estar seguro, no te voy a dejar en la cárcel, no te voy a dejar morir de hambre, porque soy tu Dios cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Jesús nos redimió, somos suyos, Él venció a la muerte, ¿cómo no va a vencer a nuestros enemigos? Simplemente tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe, nuestra confianza, aun cuando nos parece que Dios no nos responde. Cierra tus ojos por un momento. ¿Te pareció que Dios no te escuchaba, que Dios estaba durmiendo? ¿Te das cuenta que parece que Dios no te responde? ¿No será que no lo estás escuchando porque estás lleno de ruidos? ¿No será que todavía no estás preparado para la respuesta porque no fuiste al lugar que Dios te estaba esperando? ¿No hiciste tu parte? ¿No será que estás buscando en el lugar equivocado, el medio equivocado, la voz equivocada? O capaz que simplemente Dios quiere que crezcas en fe, que aprendas a confiar. Oh, cuánto cuesta confiar. Cómo nos angustian los momentos de inactividad y de silencio. Y hasta a veces le decimos al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos vamos a morir? Y el Señor te dice en esta mañana, no te voy a dejar morir de hambre, no te voy a dejar en la cárcel, no te voy a ahogar en la desesperación. Yo soy poderoso, vencí a la muerte. ¿A qué cosa no podría vencer? Nada. Todo lo puedo vencer. Si hoy estás sintiendo que Dios no te escucha o que Dios no te habla, no te responde y querés decirle al Señor, Señor, a partir de hoy voy a buscarte más. Voy a tener más paciencia.
Voy a buscarte donde debo buscarte y voy a estar lo suficientemente humilde como para encontrarte en los lugares que me parece que no estás. Si hoy querés decirle esto al Señor, ponete de pie para decírselo con tus propias palabras. Padre querido, somos tus hijos, tu pueblo, rescatados, redimidos de las tinieblas, pero a veces nos da la sensación que la respuesta llega para otros y para nosotros no. Hoy, Señor, queremos tomar la decisión de buscarte más. La decisión de ser humildes para buscarte como antes no lo hacíamos y a escucharte por los medios que antes descartábamos. Pero Señor, en especial, hoy queremos decirte que estamos dispuestos a esperar con paciencia hasta que un día la promesa se transforme en noticia. En el tiempo y en la manera que vos querés. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que le digas al Señor, Señor, pronto la promesa se transformará en noticia. Tu promesa será noticia. Decíselo. Y decir al de al lado, pronto la promesa que Dios te dio será noticia. El evangelio se transformará en evangelio. Dios te bendiga. Que tengas un maravilloso domingo. Nos vemos.